Buenas tardes a todos. Comenzamos entonces con la segunda clase de microbiología. Vamos muy brevemente a iniciar el repaso de lo visto la semana anterior. Entonces, comenzamos a ver el gran tema de las alteraciones y las enfermedades de los vinos y estuvimos viendo cuáles son las causas que provocan inestabilidad en los vinos, precisamente. Vimos que las causas de inestabilidad pueden deberse a causas intrínsecas al vino o extrínsecas a él, y que habían fundamentalmente tres tipos de alteraciones que repasamos a continuación. Primero, las alteraciones de tipo físico-química y enzimáticas, que se denominan quebraduras. En segundo lugar, las alteraciones en la composición química normal de los vinos, acompañadas de enturbiamiento y en modificaciones en los caracteres organolépticos. Cuando esto siempre es provocado por microorganismos, entonces a esta alteración se la denomina enfermedades. Y un tercer grupo en donde se provocan alteraciones a nivel organoléptico por causas accidentales que no modifican prácticamente o no modifican fuertemente la composición química, pero simplemente cambian las características organolépticas, depreciándolas. A ese tercer grupo se lo denomina defectos. Tanto los defectos como las alteraciones y quebraduras y las enfermedades casi siempre van acompañadas con un incremento en la turbidez. Puede ser que en algún defecto no haya turbidez, pero sí ocurre cuando hay una quebradura, sí ocurre cuando hay una enfermedad. Como la turbidez es un síntoma, el primer síntoma probablemente que dan las quebraduras y las enfermedades. Dentro del grupo de las quebraduras, alteraciones de tipo físico, químicas y enzimáticas, tenemos tres grandes grupos. El primer grupo, debido a la modificación del potencial óxido reductivo, allí teníamos en condiciones oxidantes la quebradura férrica, en condiciones reductoras la quebradura cuprosa. Cuando hay alteraciones de la temperatura, tenemos, cuando hay calor, quebraduras relacionadas a la quebradura proteica. Cuando hay bajas temperaturas, quebraduras relacionadas a la quiebra tartárica o cálcica. Y en un tercer grupo estuvimos viendo cuando hay alteraciones de tipos enzimáticas. Hay dos grandes grupos, las quebraduras hidrolásicas y las quebraduras oxidásicas. Bien, de todas estas alteraciones que están caracterizados por un aumento de la turbidez, nosotros vamos a solamente en esta materia estudiar el grupo de las enfermedades, es decir, esas alteraciones que modifican la turbidez pero que son provocadas por microorganismos. Y brevemente repaso el concepto de enfermedad. Son procesos anormales en los vinos determinados por la actividad de ciertos tipos de microorganismos que destruyen o transforman algunos componentes del vino y lo deprecian organolépticamente. Consecuencia de esto, se producen en el vino componentes anormales o bien componentes normales en cantidades anormales. Y de esta manera quedan así definidas las enfermedades. Enfermedades que después pueden ser clasificadas de distintos modos. Nosotros vimos por lo menos dos. Uno, la clasificación aeróbica y anaeróbica. Fundamentalmente esta clasificación apunta a ordenar el tipo de microorganismo que actúan en cada una de las enfermedades. Dentro de las aeróbicas teníamos la flor del vino y el picado cético, y dentro de las anaeróbicas o microaerofílicas, la picadura láctica, el aislado, el agridulce, el amargor, la vuelta o turne,
la fermentación maloláctica. Otro criterio de clasificación puede ser el que tiene en cuenta el sustrato sobre el cual están actuando los microorganismos. Entonces hay alteraciones que alteran el alcohol, tienen como sustrato el alcohol, las flores, la picadura acética, el amargo, que tiene como sustrato la glicerina. Un segundo grupo son las alteraciones que modifican, tienen como sustrato los ácidos fijos, la turne, la fermentación maloláctica. Y en tercer lugar, un tercer grupo, aquellas enfermedades que afectan a la fracción azucarada, el ahilado, la manita, el agridulce, la picadura láctica. Bien, cuando clasificábamos a las enfermedades en aeróbicas y anaeróbicas, decíamos que bueno, en las aeróbicas, el mismo concepto, repito el mismo concepto, se encuentran las flores del vino y la picadura acética, y en las anaeróbicas, las demás, o sea, son la picadura láctica, la manítica, la grasa, la turne, la fermentación maloláctica. Pero había un tercer grupo, no clasificado dentro del grupo de las enfermedades, pero que modifican y provocan alteraciones en los vinos absolutamente semejantes a las enfermedades, con resultados muy parecidos al de las enfermedades. No son estrictamente enfermedades, pero pueden considerarse como tal. Caso de vinos en donde las bacterias lácticas afectan al ácido, degradan el ácido málico, provocan una parcial fermentación maloláctica indeseada. Bien, ahí hay una alteración. Vinos con azúcar, que es tomado por las levaduras, hay un proceso de refermentación, otro proceso que puede ser considerado como enfermedad. Vinos con aminoácidos que son fermentados por levadura, fermentación alcohólica de aminoácidos, cuando esto ocurre en un vino terminado es otro proceso de enfermedad. Vinos sin azúcar pero con nitrógeno prontamente asimilable, multiplicación vegetativa de las levaduras, esto también puede ser considerado como enfermedad. Veíamos cómo el caso de las enfermedades no es que haya una relación biunívoca entre el microorganismo y la enfermedad, porque no lo hay, son los mismos microorganismos que se van adaptando a las diferentes condiciones y comienzan con un proceso de una enfermedad y luego van continuando con otro tipo de enfermedades. Es decir, que los microorganismos que están presentes en las bodegas, en los vinos, son las levaduras, las bacterias, y estos microorganismos que naturalmente tienden a conservar su vida, si tienen las condiciones pueden provocar enfermedades. Comienzan con una, luego van secuencialmente con otra enfermedad. Veíamos que hay como tres grandes predisposiciones a las enfermedades en lo que se refiere a la condición del vino. Cuando los vinos contienen azúcar, cuando los vinos contienen nitrógeno prontamente asimilable, cuando contienen ácido málico, cuando tienen esos tres componentes son sustratos, son pasibles de ser alterados por los microorganismos y por tanto provocar alteraciones. Pero a eso se suman otras condiciones propias del vino, por ejemplo el pH alto. Los vinos con pH alto son más fáciles de ser atacados por las enfermedades. Con alcohol bajo, mismo concepto. Con anhidrido sulfuroso bajo, mismo concepto. Estas como condiciones propias del vino, porque el pH bajo, el alcohol bajo, el anhidrido sulfuroso bajo son condiciones casi propias del vino. Y después hay otras condiciones que son extrínsecas, podríamos decir de alguna manera, al vino, como por ejemplo la temperatura ambiente. Cuando los vinos están expuestos durante largo tiempo a altas temperaturas, se predisponen a sufrir enfermedades. Y en segundo lugar, y muy importante, no porque estén en segundo lugar, son menos importantes, es el caso de las enfermedades, de la higiene y la sanitización del lugar, que influye fuertemente en evitar
Si el lugar está limpio, evita la producción de las enfermedades, y si el lugar es muy sucio, se favorece la formación de enfermedades. Bueno, entonces, con estas ideas así rápidas, finalizamos el repaso.